Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a este subcurso de Oracle SQL desde cero. Y en el día de hoy vamos a aprender cómo agregar campos a una tabla de SQL que ya ha sido creada y configurada. Si tenemos una tabla de SQL que necesita un campo extra, pues Oracle nos permite agregar uno o más campos de acuerdo a nuestra necesidad. Para el ejemplo del día de hoy vamos a utilizar nuestra tabla de libros que teníamos creada anteriormente. Vamos a hacer una consulta. Esta es nuestra tabla de libros. Vamos a agregarle un nuevo campo a esta tabla que se va a llamar cantidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos con la instrucción alter table libros y luego debajo colocamos add y el nombre de nuestro campo que se va a llamar cantidad. Este campo cantidad va a ser de tipo entero. Colocamos punto y coma, seleccionamos la instrucción y la ejecutamos. El sistema nos dice que se alteró la tabla de libros. Así que vamos a hacer un select a nuestra tabla de libros y fíjense entonces cómo el sistema nos agrega un campo extra llamado cantidad, cuyos valores todos están en null. Y en cuanto a esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar un nuevo campo. Este campo le vamos a llamar existencia. Vamos a decir alter table libros, debajo add existencia, nombre del campo. Vamos a decir que el campo va a recibir valores enteros y vamos a colocar la restricción not null. Es decir, vamos a intentar agregar un nuevo campo a esta tabla que no permita valores nulos. Así que cuando ejecutamos la instrucción, fíjense aquí, el sistema nos dice que la tabla debe estar vacía para agregar un nuevo campo con la regla de not null. Es decir, si intentáramos agregar un nuevo campo a una tabla, con la regla de que no puede permitir valores nulos, el sistema no nos permitirá crear dicho campo ya que la tabla debe estar vacía para aplicar esta regla. Esto es por el tema de que si vamos a configurar llaves primarias o llaves foráneas, se debe confirmar entonces qué tipo de datos tiene la tabla. Por lo tanto, como la tabla ya tiene registros, si intentamos configurar un valor not null, pues esto no va a permitir que Oracle certifique las reglas de llave primaria y llave foránea. Por lo tanto, no puede validar esta configuración de la regla not null cuando agregamos un nuevo campo en una tabla de SQL. Sin embargo, si necesitáramos que se configure un campo con la regla de not null en una tabla, digamos en este caso nuestra tabla de libros, pues podríamos hacer la siguiente instrucción. Decimos alter table libros y aquí pues colocaríamos dentro de paréntesis, luego de la función add, decimos existencia, tipo de dato entero y aquí colocaríamos entonces default 0. Luego colocamos el not null y cerramos paréntesis. Seleccionamos toda la instrucción y la ejecutamos. Fíjense cómo el sistema nos dice que la tabla de libros fue alterada correctamente. Hacemos un select a nuestra tabla de libros y aquí está el campo extra que acabamos de agregar con los valores de 0. Y si intentáramos insertar algún registro en nuestra tabla de libros dejando el campo existencia sin valor, pues la regla de not null no nos permitiría hacer el insert. Así que con esta instrucción, de esta forma, entre paréntesis especificando nombre de campo, el tipo y colocándole un valor por defecto, en este caso 0, y luego colocando not null, el sistema sí nos permite configurar un nuevo campo a una tabla que ya tiene registros, colocándole la regla de not null y cualquier otra regla que el sistema permita configurarle a este nuevo campo. Del mismo modo, Oracle nos permite agregar varios campos a una tabla, no solamente uno. Digamos, por ejemplo, que quisiéramos agregar dos campos más a nuestra tabla de libros. Podríamos decirle alter table libros y diríamos add, abrimos paréntesis, vamos a colocar un nuevo campo que se llame vendidos, va a ser de tipo entero, valor por defecto 0 y va a ser not null, no va a permitir valores nulos. Entonces colocamos una coma y luego podríamos colocar un nuevo campo que se llame
en stock. Este va a ser de tipo entero, igualmente por defecto, valor 0 y not null. Cerramos paréntesis, punto y coma. Seleccionamos toda esta instrucción y la ejecutamos. Nos dice el sistema que se alteró correctamente la tabla y cuando hacemos un select a la misma, pues aquí vemos los dos campos nuevos que acabamos de agregar, todos dentro de una misma instrucción. Movemos Oracle nos permite agregar no solo uno, sino varios campos a una tabla. ¿Cómo eliminamos campos de una tabla de Oracle SQL? Pues simplemente, si quisiéramos eliminar en este caso, el último campo de esta tabla, vamos a eliminar en stock. Colocamos la instrucción alter table, libros y luego debajo colocamos drop column y colocamos el nombre del campo, en este caso en stock. Punto y coma. Seleccionamos la instrucción, ejecutamos, el sistema nos dice que se alteró correctamente la tabla. Si hacemos un select, ya no tenemos el campo que acabamos de borrar de nuestra tabla de libros. Recordando siempre que si este campo o cualquier campo que intentemos borrar estuviera atado a alguna regla de llave primaria o llave foránea, pues la regla que se aplica no nos hubiera permitido eliminar dicho campo. De igual modo, si quisiéramos eliminar varios campos de una tabla, vamos a eliminar estos dos, pues en este caso con la misma instrucción, alter table libros, colocamos drop column y entre paréntesis entonces colocamos el nombre del primer campo que queremos eliminar, en este caso existencia, luego una coma. Luego colocamos el segundo campo, en este caso vendidos, punto y coma. Seleccionamos y ejecutamos. Y fíjense acá, el sistema nos da un error, dice identificador inválido. En este caso es, ok, estamos colocando la instrucción column, que cuando se van a eliminar más de un campo parece que no es necesario. Así que vamos a borrar la instrucción column y ahora sí, vamos a limpiar nuestra salida de consola. Vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora sí, dice el sistema que se alteró correctamente la tabla. Cuando hacemos un select, aquí vemos que ya el sistema nos borró los dos campos que quedaban y que le habíamos indicado que queríamos borrar. Y bien, eso es todo por ahora referente a insertar y eliminar nuevos campos en tablas de Oracle SQL. Nos vemos en una siguiente entrega. Gracias por su atención y hasta pronto.